pesar de su representación en los medios y películas, el asesinato en serie es la forma más rara de asesinato. Para ser llamada un asesino en serie, la persona tiene que haber matado individualmente a 3 o más personas que antes no conocía. Cuando alguien mata a varias personas al azar solo porque les da una emoción, la familia y los amigos de sus víctimas, comprensiblemente, quieren el castigo más severo disponible para el asesino. A veces este es la pena de muerte, aunque más a menudo que no, es una cadena perpetua. Los asesinos en serie, especialmente aquellos que han matado niños, tendrán un precio en sus cabezas al ingresar a prisión. Para algunos de los asesinos más notorios del mundo, los reclusos han impartido su propio castigo. Es seguro decir que no todos los asesinos mueren de causas naturales, y en este video veremos cómo algunos de los peores asesinos en serie de todos los tiempos encontraron su fin. Gracias. Robert Pickton. Robert Pickton tuvo un final especialmente brutal. Pero vamos a dar algo de historia detrás del hombre. Robert Pickton, un asesino en serie canadiense, también conocido como el asesino granjero de cerdos o el carnicero. Se cree que entre 1995 y 2001, Pickton asesinó al menos a 26 mujeres del lado este del centro de Vancouver y alimentó a algunas de ellas a sus amados cerdos. Después de su arresto, una búsqueda en su granja reveló los restos o ácido desoxirribonucleico de 33 mujeres, de las 49 que afirmó haber asesinado. Los investigadores hallaron restos humanos, incluyendo cráneos cortados a la mitad y rellenos con extremidades humanas. Mientras estaba detenido, Pickton le confesó a un policía encubierto, quien se hacía pasar por su compañero de celda, que deseaba asesinar a una mujer más para alcanzar un total de 50 víctimas. Durante su juicio, surgieron detalles macabros sobre lo que le hizo a sus víctimas después de atraerlas a su granja con promesas de dinero. Una vez ahí, las estrangularía o les dispararía antes de colgar sus cuerpos para desangrarlos y destriparlos. Algunas de sus víctimas fueron pasadas por una trituradora de madera y alimentadas a sus cerdos. También se ha sugerido que picó a algunos de ellos y los añadió a las salchichas que elaboraba en la granja. Y cuando se descubrieron sus crímenes, los funcionarios de salud emitieron un aviso de carne contaminada a los vecinos que podrían haber comprado cerdo de la granja de Pickton, preocupados por la posibilidad de que la carne contuviera restos humanos. En 2007, Pickton fue juzgado, condenado por 6 asesinatos y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 25 años. Los otros 20 asesinatos fueron suspendidos oficialmente en 2010. Se desconoce la cantidad exacta de víctimas de Pickton, pero se le considera uno de los peores asesinos seriales de la historia. Por eso muchos creen que fue karma cuando el 19 de mayo de 2024, Pickton fue atacado por un compañero de prisión en la institución Port Cartier en Quebec. El prisionero apuñaló a Pickton en el cuello con un cepillo de dientes y metió un palo de escoba roto por su nariz hasta su cráneo. Pickton fue llevado de urgencia al hospital, pero murió el 31 de mayo después de que se apagó su soporte vital. Tenía 74 años de edad. Dennis Nielsen fue un prolífico asesino en serie y necrófilo escocés que asesinó y torturó al menos a 12 jóvenes. En las 2 casas del norte de Londres donde vivió entre 1978 y 1983, Grace Neowin. El primer asesinato de Nielsen ocurrió 18 meses después de la ruptura de su relación con David Galachan. Nielsen había comenzado a beber y se sentía cada vez más solo. El 29 de diciembre de 1978, invitó a un joven a su casa, pero a la mañana siguiente, incapaz de enfrentar su abandono, lo estranguló y ahogó metiendo su cabeza en un cubo de agua. Luego lavó el cadáver y lo volvió a poner en su cama, pasando la siguiente noche durmiendo con él y profanando su cuerpo muerto. Ocultó el cadáver bajo el piso por 7 meses antes de removerlo y quemar los restos descompuestos en su patio trasero.
Este fue un tema recurrente para sus siguientes 11 víctimas, conservando sus cuerpos antes de diseccionarlos y quemar sus restos o tirarlos por el inodoro. Al mudarse a Muswell Hill, Londres, continuó asesinando hasta que la carne obstruyó sus drenajes. Cuando Nielsen llamó a un especialista para desbloquear los drenajes, se descubrieron sus espantosos crímenes. Después de su arresto, Nielsen admitió haber matado a 15 jóvenes y haber intentado asesinar a otros 7, proporcionando detalles exhaustivos sobre su cadena de asesinatos. No mostró remordimiento por sus crímenes. En su juicio, se declaró no culpable, a pesar de sus previas confesiones, alegando responsabilidad disminuida debido a un defecto mental. Sin embargo, la evidencia física era demasiado e incluía una olla que Nielsen usó para hervir cráneos, y el 3 de noviembre de 1983, Nielsen fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por al menos 25 años. En diciembre de 1994, esto se cambió a cadena perpetua, lo que significaba que Nielsen nunca saldría de prisión, un castigo que aceptó sin apelar. Después de pasar 35 años encarcelado, el 12 de mayo de 2018, Denise Nielsen murió en agonía en Her Majesty's Prison Full Sutton, en East Yorkshire. 2 días antes de morir, lo hallaron en el piso de su celda doblado de dolor. No podía moverse y estaba acostado en heces, pero se negó a ir al hospital. Cerca de las 17:00 del mismo día, el estado de Nielsen empeoró y se solicitó una ambulancia. Los paramédicos descubrieron que tenía una masa abdominal pulsátil, que luego se encontró que era el aneurisma aórtico abdominal roto. En el hospital tuvo cirugía, pero falleció 2 días después por la pérdida de sangre y el estrés de la cirugía prolongada. Sus últimas horas fueron en agonía. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, también conocido como el Caníbal de Milwaukee, fue un asesino en serie estadounidense que entre 1978 y 1991 mató y descuartizó a 17 jóvenes. Dahmer atrajo a sus víctimas de bares gay, centros comerciales y paradas de autobús con promesas de sexo o dinero. Al regresar a su apartamento en Milwaukee, mezcló sus bebidas con drogas antes de estrangularlos cuando perdieron el conocimiento. Luego profanó sus cadáveres y tomó fotografías Polaroid de ellos en posiciones sugeridas para poder revivir la experiencia en una fecha posterior. Dahmer deshizo algunos de los cuerpos disolviéndolos en ácido en un tambor que tenía en su apartamento. Con algunas de sus víctimas posteriores, Dahmer comenzó a desarrollar rituales con sus víctimas e incluso intentó lobotomías rudimentarias, perforando un agujero en el cráneo de Errol Lindsay mientras aún estaba vivo e inyectándole ácido muriático antes de estrangularlo. Para empeorar las cosas, también se comió la carne de algunas de sus víctimas. Dahmer inició sus asesinatos viviendo con sus padres, luego con su abuela, y había matado a 5 personas antes de mudarse al apartamento 213 en la calle Norte 924-25, Milwaukee, Wisconsin. Se asesinó a otras 12 víctimas en este apartamento, haciendo un total de 17. Dahmer fue capturado el 22 de julio, 1991, después de que una de sus víctimas previstas, Tracy Edwards, escapó esposado de su apartamento y detuvo un coche de policía. Cuando los oficiales llegaron al apartamento de Dahmer, no esperaban hallar lo que hallaron. Se encontraron un total de 4 cabezas humanas en la cocina, 7 cráneos, algunos pintados en la habitación. En el refrigerador había 2 corazones humanos y una porción de músculo del brazo. En el congelador había un torso entero, así como otros restos humanos encontrados en una bolsa. En otro lugar del apartamento había 2 esqueletos completos y otras partes del cuerpo, y dentro de un tambor azul de 57 galones había más torsos disolviéndose en ácido. Tras su arresto, Dahmer admitió sin problemas los 17 asesinatos. Fue juzgado y condenado a cadena perpetua por 15 asesinatos en Wisconsin y 1 en Ohio. Se le describió como un hombre cuerdo, en completo control de sus acciones. Sería asesinado el 28 de noviembre de 1994. Mientras cumplía su condena en la institución correccional de Columbia en Wisconsin, a Dahmer se le asignó trabajar con otros 2 asesinos condenados, Christopher Scarver y Jesse Anderson. Cuando el trío se quedó solo, los guardias volvieron y hallaron que Scarver había golpeado salvajemente a Dahmer y Anderson con una barra metálica. Dahmer murió en camino al hospital Divine Savior.
El informe de la autopsia declaró que Dahmer murió a causa de una masiva lesión por aplastamiento en la cabeza, con extensas fracturas en el cráneo y la cara, laceraciones en la cara y el cuero cabelludo e inhalación de sangre. Murió debido a un asalto con un objeto contundente. Anderson, encarcelado por asesinar a su esposa, también murió días después debido a sus lesiones. Scarver dijo después que Dios le ordenó hacerlo. Le dijo al New York Post que estaba perturbado no solo por los crímenes de Dahmer, sino también por una costumbre que Dahmer había desarrollado de fabricar extremidades cortadas de comida de prisión para antagonizar a otros reclusos. Scarver también afirmó que los guardias permitieron los asesinatos al dejarlos solos. Donald Harvey. Donald Harvey, aunque no tan conocido como otros asesinos en serie, es uno de los asesinos masivos más prolíficos en la historia de Estados Unidos. Desde los 18 años, Harvey trabajó como ordenanza en hospitales de Ohio y Kentucky. Al principio, sus colegas bromeaban sobre la cantidad de pacientes que morían durante sus guardias, apodándolo el beso de la muerte. Pero como la mayoría de los pacientes estaban muy enfermos o eran ancianos, sus muertes no levantaron sospechas. Sin embargo, después de que él mató a John Powell, quien había sido ingresado al hospital tras un accidente de motocicleta y murió inesperadamente, se realizó una autopsia, y el médico detectó el olor característico de cianuro en su cavidad estomacal. Harvey se volvió sospechoso, tras descubrirse que lo forzaron a renunciar del Hospital Bua de Cincinnati después de sorprenderlo robando partes de cuerpos para rituales ocultos. Apenas fue interrogado, confesó haber matado a Powell, alegando haberle practicado eutanasia con cianuro. Más confesiones siguieron en 1987, y Harvey se declaró culpable de matar a 21 pacientes en el Hospital Conmemorativo Daniel Drake en los años 80, 13 pacientes en el Hospital Marymount en Londres, Kentucky en 1970 y 1971. Harvey mató a la mayoría de sus víctimas envenenándolas con sustancias como cianuro, veneno para ratas, disolato de petróleo o arsénico, que a menudo mezclaba en bebidas o alimentos como un pastel recién horneado. Otros fueron asfixiados en sus camas de hospital, ya sea con sus almohadas o con tanques de oxígeno que se negó a rellenar. 3 de sus víctimas no eran pacientes del hospital. Un vecino recibió un pastel envenenado con arsénico. Harvey confesó tener más víctimas de las que fue condenado, entre ellas el padre de su compañero y un conocido. El número real de víctimas es desconocido. Aseguró matar para aliviar el sufrimiento, pero terminó haciéndolo por diversión. En 1987 recibió 28 cadenas perpetuas consecutivas. El 28 de marzo de 2017 fue hallado gravemente golpeado en su celda. Sus lesiones fueron fatales y falleció 2 días después, a los 64 años. Posteriormente, se imputó a James Elliott, un recluso, el cargo de asesinato agravado y otros relacionados con la muerte de Donald Harvey, tras admitir haber planeado el ataque al menos una semana antes. Luego escribió en una carta: «Esperemos que todos de nuestra área encontrará algún consuelo en el hecho de que uno de los suyos le dio a Harvey el castigo que debería haber obtenido de los tribunales». Aileen Wuornos. Aileen Wuornos, una prostituta estadounidense, asesinó a tiros y robó a 7 hombres mientras trabajaba en las carreteras de Florida. Su ola de asesinatos inició a finales de noviembre de 1989, lo que le otorgó el sobrenombre de Doncella de la Muerte. Asesinaba a sus víctimas, robaba sus pertenencias y autos, y empeñaba los objetos con nombres falsos. Wuornos siempre afirmó que mató a los hombres en defensa propia después de que la atacaran. Sin embargo, luego se retractó y la policía creía que había matado a hombres que la habían recogido o ayudado en la carretera. El 27 de enero de 1992, un jurado encontró a Wuornos, de 35 años, culpable de homicidio en primer grado y robo, siendo condenada a muerte, aunque se cuestionó su cordura. Wuornos solo fue condenada por 6 asesinatos. No se le imputó el asesinato de Peter Sims, la 7ª víctima, cuyo cuerpo nunca fue hallado. La historia se contó en la película Monster de 2003, donde Wuornos fue interpretada por Charlize Theron, quien ganó un Oscar por su representación.
En las semanas antes de su ejecución, después de pasar 10 años en el corredor de la muerte, Wuornos dio una serie de entrevistas al documentalista Nick Broomfield en las que acusó a las autoridades de la prisión de envenenarla. Sus últimas palabras frente a la cámara fueron: «Muchas gracias, sociedad, por arruinar mi trasero». El 9 de octubre de 2002, Wuornos fue ejecutada por inyección letal. Rechazó su última comida, prefiriendo una taza de café. Sus últimas palabras fueron: «Sí, me gustaría decir, estoy navegando con la roca y volveré como el día de la independencia con Jesús. 6 de junio, como la película. Regresaré con la gran nave nodriza. Volveré». Murió a las 9:47 a.m. hora local, siendo la segunda mujer ejecutada en Florida desde la restauración de la pena capital en 1900. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas esparcidas bajo un árbol en Michigan. La canción Carnival, de Natalie Merchant, se tocó en su funeral, la misma que apareció en los créditos finales del documental de Nick Broomfield sobre Aileen, una asesina en serie. Entonces, esa es la historia de cómo estos 5 asesinos en serie encontraron su fin. Tendremos otro de estos videos pronto, contándote cómo Israel Keyes, Andre Chikatilo, John Wayne Gacy, Fred West y Pedro Filo encontraron su fin. Gracias por ver, nos vemos la próxima semana en otro video. Gracias.